días. Soy María Luisa Ariza, colaboro con el Colegio de Licenciados y como vocal de la Junta de Gobierno, y solamente quiero decir dos cosas muy breves. La primera, que cuando Miriam me comentó que quería presentar un libro, pues yo encantada, porque hacía muchísimo tiempo que no la veía, es amiga, es colega, es profesora, pues me pareció muy bien. Pero cuando vi lo que traía en las manos, este pequeño tesoro, pues ya me entusiasmé. Entonces, hemos hecho todo lo posible para llegar a este momento en que lo pueda presentar como se merece. Así que yo solamente puedo decir que para mí es una satisfacción enorme, es un orgullo, y que yo creo que el colegio debe de estar agradecido que haya personas como ella, que además de su profesión como docente, pues le encanta reflejar lo que piensa, lo que sienta, hacerlo de una manera bonita y documentada y didáctica. Así que espero que este libro tenga una larga trayectoria, que montones de jóvenes y no tan jóvenes lo disfruten, y que todos sepamos apreciar todo lo que vale, que yo creo que es muchísimo. Y pasamos a Elena del Pozo, que va a hacer una presentación como es debido. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Gracias. Muchas gracias también al Ilustre Colegio de Licenciados por acoger un nuevo evento cultural, a Marisa Ariza, que es una gran profesional y siempre dispuesta a que nada de lo educativo nos sea ajeno, y muchas gracias a todos ustedes por haber elegido hoy para compartir este momento tan especial para Miriam Martínez Taboada. Cuando Miriam me pidió que presentase su libro, me sentí muy honrada, muy halagada, pero no creía ser merecedora de tal honor. No quise sacarle de su error, y como buena castellana, pues me remangué la camisa, me coloqué las lentes y me puse a ello. Y descubrí el gran placer que produce leer El misterio de la llave de oro. La autora dice del libro, con mucho acierto, que quiere ser la comunión entre el rigor y la imaginación, con el objetivo de enseñar historia, y así es. Aproximarse a la historia con mayúsculas no tiene por qué ser a través de textos sesudos, las fuentes que decimos los historiadores. Solemos decir a los alumnos que todo lo que les acerque a ella es bienvenido, lo que no quiere decir, y aquí seguro que Miriam y Pilar están de acuerdo, que todo valga. En el caso del libro de Miriam, el rigor es indiscutible. La dirección del conocimiento histórico es de ida y vuelta. Comienza con el personaje que todos asociamos inmediatamente con Sigüenza, el doncel. Se pasea por la ciudad, las obras de la catedral en tiempos de Crispín Acero, que es el protagonista, y regresa a la historia con la misma precisión con la que el lápiz y la acuarela de Isidre Monés han ilustrado el libro. El misterio de la llave de oro describe las aventuras del pequeño Crispín y su primo, Martín Tocho, en el luminoso otoño de 1487, ante la inminente visita de los Reyes Católicos con mensaje de esperanza y de prosperidad para la ciudad. Sigüenza, enmarcada en el largo periodo de la reconquista cristiana de la península. En el paso del bullicio medieval seguntino para los alumnos presentes es el gentilicio de Sigüenza, hacia el glorioso Renacimiento. En este contexto, la ciudad se encuentra en una encrucijada de caminos, en la que conviven las tres culturas, la musulmana, cristiana y judía, que, como nos explicará a continuación Pilar Martínez Taboada, siguen estando muy presentes en el urbanismo de Sigüenza. Se trata, pues, de un diálogo entre la historia y la ficción en el marco de la ciudad mitrada. La obra, además, ha sido publicada un año de efemérides literarias. Han querido los hados que coincida con las conmemoraciones de dos de los autores de cabecera de Miriam, Cervantes y Shakespeare. Espero que en ese orden. Como dice Miriam, la imaginación tiene razones que la razón desconoce. Miriam tiene un verbo profundo y la voz cantarina. Pocas profesoras con ese conocimiento profundo de la lengua y la literatura, tanto castellana como inglesa, porque Miriam todo lo hace a conciencia. En el libro ha dado alas a su imaginación para llenar las calles de su ciudad de ruidos ya olvidados. Canteros, pregoneros, cascos de caballos, puertas de murallas en las que aún se pagaba el portazgo y se ponía límites a quienes querían acceder al mercado franco que había creado el cardenal Mendoza. Ha bordado un tapiz en el que se adivinan las calles de Sigüenza y hasta se puede oír el repicar de las campanas a golpe de los saltos de Martinico, y una vez dentro de la historia, de la mano de Crispín, ya no podemos dejar de leer. No nos resulta difícil adivinar entre las páginas a Miriam y a Pilar, corriendo de niñas hacia la catedral con su vestido de domingo. Llegando tarde otra vez, diría su madre, maestra y dueña de una buena retranca gallega.
Miriam es profesora y autora de textos para alumnos de secundaria y bachillerato. Ha puesto a trabajar su experiencia, su desbordante imaginación y su conocimiento de los recursos narrativos para convertirlos en un relato de ternura y guiños culturales e históricos. El libro tiene numerosos destellos de belleza que solo la creatividad artística puede explicar. Ella dice que es un relato sin un sueño contado con primor. Y primor es lo que desborda el libro, que invita a ser acariciado, leído, contemplado. El relato encuentra su perfecto complemento en las preciosistas ilustraciones de Isidre Monés, a quien Miriam llama cariñosamente con el apelativo de los gremios medievales, maese ilustrador, y a su maquetador, Carlos Aragón, a quien llama maese maquetador. Con una mezcla de realismo y ensoñación, Monés nos ayuda a recrear la época gloriosa del tránsito de la Edad Media al esplendor del Renacimiento del siglo XVI. Me consta que Miriam ha tenido siempre presentes a sus alumnos en las páginas del libro, y por eso escribe con el mismo detalle que utiliza en sus clases. Los paisajes en los que se mueve Crispín, nos explica en el glosario que el batán es una máquina para compactar tejidos, y la legua por los que se anda en una hora. Este es, pues, un resultado del hermanamiento entre el rigor histórico y la fantasía infantil. Es un libro que homenajea la vida, pero que también se interroga sobre la muerte. Es eminentemente didáctico y por ello le auguramos un largo recorrido. Y hemos de darle doblemente las gracias. Es una novela de aventuras, que además tiene mensajes de amistad y tolerancia, como un extracto que me gustaría leerles. Dice así: en la jornada tercera. Los mudéjares vivían en la morería y casi todos eran alarifes, albañiles, yeseros o plomeros. Nadie conocía el agua como los musulmanes. Ellos habían construido todas las fuentes y los canales de la ciudad. Ahmed contaba que su tatarabuelo había vivido en un oasis en el norte de África y sabía aprovechar cada gota del pozo para mantener fresco el palmeral y los naranjos. Los Acero tenían muy buena relación con la familia de Ahmed el Alarife y con la de Tarik el herrero, porque eran gente de bien, que siempre ofrecían lo que tenían. Pero el párroco de San Vicente regañaba a veces a Martín por mantener tanta relación con gentes que no creían en Jesucristo y que rezaban a un falso Dios. El abuelo Crespo se enfadaba cuando Martín le contaba esas cosas. Yo soy cristiano viejo, decía el abuelo, y mis amigos mudéjares y judíos me respetan porque yo les respeto a ellos. Era un texto que me apetecía compartir. Me parecía, es un canto a la tolerancia que es muy necesario en nuestros días y entre nuestros alumnos. Y Sigüenza tuvo que ser, con su lurita plateada y su diéresis, la que diese cobijo al travieso Crispín. Y en esta ciudad, y en la familia Martínez Taboada, se convivía con personajes históricos como si fueran conocidos que iban y venían entre sobremesa y cena. El doctor Juan Antonio Martínez, padre de Miriam y Pilar, fue alumno nada menos que del doctor Gregorio Marañón, y era, como su maestro, un humanista enamorado de la historia, la literatura y los más variopintos aspectos culturales, desde la gastronomía hasta el folclore tradicional. Cualquier cosa despertaba su curiosidad. Precisamente el doctor Marañón decía de sí mismo que era un trapero del conocimiento, que cogía de aquí y de allá todo de lo que podía aprender. Creo que quienes conocemos a Miriam podemos asegurar que ella también lo es. Don Juan Antonio Martínez estaría muy orgulloso hoy. En 2005, sus hijos crearon una fundación para mantener vivo su legado, la Fundación Cultural Martínez Gómez Gordo. Durante varios veranos, la fundación ha organizado unas jornadas infantiles para dar a conocer la historia de Sigüenza. Estas jornadas siguen el modelo de las que don Juan Antonio organizó durante más de 40 años, denominadas Conoce tu ciudad. Y ahora es Pilar quien las continúa. En el verano de 2009 surgió la idea de añadir a las jornadas personajes que contribuyesen a desarrollar la imaginación histórica de los niños seguntinos. Y así fue como nació la familia Acero. Era natural que un día la ficción decidiera dar el salto para habitar las calles medievales de Sigüenza con las aventuras soñadas por todos desde su infancia. La idea dio paso al cuento, el cuento al relato y el relato al libro ilustrado que hoy presentamos. Casi 7 años de andanzas y retos hasta llegar a esta edición, un verdadero lujo, patrocinada por la Fundación Martínez Gómez Gordo. Muy vinculada a la historia y el arte de Sigüenza está la trayectoria profesional de Pilar Martínez Taboada, profesora de arte medieval en la Universidad Complutense,
también mi universidad, por cierto. Como Seguntina de Pro, la tesis doctoral de Pilar también tuvo tintes épicos. Pasando frío incluso en pleno verano, todos sabemos el clima de Sigüenza, realizó un seguimiento exhaustivo de los archivos de la catedral. Su objetivo era encontrar referencias a la construcción de las casas, el trazado de las calles y así hacer encajar un puzzle casi perfecto del crecimiento urbanístico de la ciudad durante la Edad Media y principios del Renacimiento. Su tesis se tituló Urbanismo medieval y renacentista de la provincia de Guadalajara, Sigüenza, un ejemplo singular. La tesis fue el resultado de más de 10 años de trabajo y desde entonces han sido muchas las publicaciones y las conferencias impartidas sobre el tema. Los profesores que lo pudimos disfrutar no olvidaremos el paseo histórico-artístico que Pilar y Miriam nos regalaron en la primavera de 2010. Pilar sigue el impulso divulgador de don Juan Antonio Martínez Gómez Gordo, cronista oficial de Sigüenza, como lo es ahora ella también. A continuación, Pilar realizará una disertación sobre la singularidad urbanística de Sigüenza. No será extraño que después de esta tarde y también después de leer el libro, ustedes sientan el imperioso deseo de volver o de visitar por primera vez Sigüenza, la de la lunita plateada, y ahora también la del Pispireto Crispín. De momento, pueden dejar sus opiniones antes, durante o después de la lectura del libro y recomendarlo si lo consideran en las redes sociales con el hashtag Misterio de la llave de oro. Que las cosas bien hechas han de ser difundidas. Tenemos el placer de escuchar y compartir sus conocimientos y profundo amor por su ciudad a la cronista oficial de la Ciudad Episcopal de Sigüenza, doña Pilar Martínez Taboada. No, si es que este es el que tengo que utilizar para pasar. Pues a bueno le has ido a preguntar. Este no es el entero. Espera, que viene este. Buenas tardes a todos. Como en todas las presentaciones del libro de mi hermana, me pone el compromiso de contar algo sobre nuestra ciudad y en este caso no voy a leer, solamente tengo un esquema, porque lo que vamos a hacer es disfrutar de las imágenes que he elegido. Espero que pues de alguna manera pues respondan a lo que ella quería, que era que entrase por los ojos de los que no lo conocen o de los que la conocen nuestra ciudad. Hago como los viejos profesores que decían pasa. Muchas veces he sido yo la que he pasado. Dando una clase, los catedráticos tenían a alguien que antes cuando se pasaban las diapositivas con aquel carro decían pasa, y tú entonces pasabas y ya la gente se acostumbraba y no se daba cuenta de que iban diciendo a lo largo de la conferencia pasa. Así que yo te digo pasa. Bien, aquí he traído las fotografías aéreas y la mayoría de las fotografías en las que van a poder ver lo que es la ciudad en la actualidad son todas de Antonio López Negredo, que es un fotógrafo magnífico que trabajó con el Ministerio del Aire y por eso pues, las fotografías aéreas más bonitas de nuestra ciudad son de él. Yo siempre hago el reconocimiento a esa aportación porque él siempre me las presta para que pueda ilustrar mis conferencias. Bueno, aquí tienen la ciudad de Sigüenza en la actualidad. No sé si se ve muy bien porque con tanta luz... ¿Sí? ¿Lo veis? Bien. Pues aquí tienen la ciudad de Sigüenza. He elegido esa imagen para que vean, este es el puntero, ¿no? Para que vean que la ciudad ha crecido. Lo que pasa es que desde las vistas naturales de Sigüenza, en el acceso desde la estación o desde la llegada de Madrid, esa parte de Sigüenza no se ve, gracias a Dios. Por eso he elegido un punto alto para que se vea que la ciudad histórica que vamos a hablar tiene un paralelo que está oculto y que de alguna manera no ha incidido en la transformación visual de la ciudad. Y eso se valora muchísimo desde el punto de vista urbanístico y de patrimonio. El que Sigüenza, el efecto que produce es que está rodeado de verdor, de pinares, de alamedas, pero que esa parte moderna queda un poco oculta, pero también existe y creo que es de rigor pues, ofrecerles esta imagen. Esta imagen en la que desde el primer momento están destacando
los dos grandes edificios que han, de alguna manera, que han sido los hitos urbanísticos de nuestra ciudad, que es el castillo y la catedral, que destacan poderosamente sin que tenga que señalarlo con el puntero. Pasa. Entre el castillo y la catedral se desarrolla lo que es la ciudad medieval. La ciudad medieval, que es por la que corretean Crispín y su primo. Pero Sigüenza no es solamente una ciudad medieval. Siempre, de alguna manera, ha sido esa parte medieval la que se ha ofrecido como atractivo turístico. Y antes, cuando se llegaba a la ciudad, siempre había un cartel que decía Sigüenza, ciudad medieval. Y la gente solamente iba a ver eso, iba a ver la catedral, iba al parador a ver el castillo antiguo y callejeaba. Ahora mismo se tiene conciencia de que Sigüenza es algo más, que es una ciudad renacentista, vamos a ver, que es una ciudad barroca, que es una ciudad neoclásica, que tiene una alameda ilustrada y que además tiene barrios de chalés contemporáneos. Entonces, es la historia viva del desarrollo urbanístico en 700 metros y que se puede recorrer en un solo día. Eso desde el punto de vista urbanístico, pero desde el punto de vista artístico, como ahora he elegido, lo he puesto todo porque es imposible que en unos minutos, que no quiero robarles el protagonismo a mi hermana, en unos minutos les ponga todos los estilos artísticos que hay, tanto en los edificios en el exterior como en la catedral. Pero he elegido unos cuantos para que cuando termine pues tengan una conciencia de lo que es el libro de arte y de urbanismo que es Sigüenza. Aparte de, si hablamos de patrimonio cultural, no solamente es arte y urbanismo, sino que es gastronomía, es unas tradiciones, es la música, porque es una ciudad en la que está presente la música siempre, y también es un patrimonio que es inmaterial. Es uno de los lugares que, que no tiene contaminación lumínica, pues realmente no pasa nada, puedo estar sin leer. Pero esto como está grabando en este... Vale. Le decía que también es una ciudad donde hay patrimonio inmaterial en muchos aspectos, pero voy a destacar uno, que es que se pueden ver las estrellas. Es decir, ahora que hemos visto lo de la luna, la gran luna, pues en Sigüenza, como no hay por la noche, se puede salir al pinar y se puede ver el cielo estrellado, que es uno de los patrimonios que en una ciudad más grande es imposible de apreciar. Y eso es uno de los aspectos que se está valorando. Es decir, que nuestro patrimonio es muy amplio, pero yo me voy a centrar en el que de alguna manera afecta al libro, que es el urbanismo y los lugares que en él se visitan. Pasa. Uno de los lugares que aparecen en el libro y de alguna manera cuando nosotros explicábamos a los niños en ese Conoce tu ciudad infantil, decíamos cuál era el edificio más anciano. Utilizábamos ese lenguaje para llegar a ellos. El más anciano es este castillo, porque aunque la ciudad es bimilenaria, es decir, que fue ciudad en época celtíbera, fue ciudad en época romana, fue ciudad en la época visigoda, pero desde esas primeras fases de la ciudad no queda prácticamente ningún testimonio. Queda el testimonio de los documentos. Sabemos que en la época visigoda fue ciudad episcopal. Eso ha sido algo que ha marcado nuestra ciudad y que la sigue marcando, que es una ciudad episcopal. A lo largo de mi intervención van a ver que el ser ciudad episcopal, el lugar donde habita el obispo, le ha salvado de que después de unos años dejase de ser aldea y volviese a ser otra vez ciudad episcopal, que lo sigue siendo en la actualidad. Entonces, el castillo, como lo ven ahora, está restaurado, por supuesto, convertido en parador. Uno de los aspectos más interesantes de Sigüenza, que cierra de alguna manera el ciclo de esos 2000 años, es que Sigüenza es un modelo de intervención urbanística, de restauración y de renacer de las cenizas, porque la mayoría de los edificios sufrieron muchísimo en la guerra civil, tanto la catedral como el castillo y casi todos los edificios fundamentales. Entonces, el último de los edificios que aún estaba sin de alguna manera darle otra función era la iglesia, una de las iglesias románicas, que es la iglesia de Santiago, que en la actualidad pues está llevando a cabo una restauración, iniciándola para que sea el centro de interpretación del románico de la provincia. Pero el resto de los edificios a lo largo de 70 años se han ido recuperando poco a poco de esa gran tragedia que fue la guerra. Y un modelo de restauración de la catedral, un modelo de reutilización del parador, con lo cual también en el siglo XXI la ciudad tiene que ofrecer ese modelo. Y de hecho, pues en la asignatura de patrimonio, pues a mis alumnos los he llevado para que viesen los ejemplos de cómo se intervenía en la ciudad y cómo se renacía de esa ciudad. Pasa.
Aquí vemos ese castillo que tiene una planta de alcazaba. Realmente en su origen fue una pequeña fortificación celtíbera, después fue también una fortificación romana, porque a sus pies, porque la ciudad está en un cerro, a sus pies corría el río Henares. El río Henares, que ahora es un mini río casi, ¿no? Es una de las cosas que uno de los años que hablábamos del agua, pues recuerdo que Miriam pues, se estrenó ahí haciendo las cartas del río, que era cómo se quejaba el río de la contaminación que tiene. Pues el río Henares, unido al Jalón, es el paso natural de las dos mesetas. Por eso Sigüenza ha sufrido invasiones de el paso de romanos, de visigodos, de musulmanes, porque está en el paso entre la meseta sur y la meseta norte a través de la unión del río Henares con el río Jalón. Entonces, en ese paso natural, pues es un lugar que de alguna manera se refleja en su nombre. Segontia significa la que domina el valle, y así se lo pusieron en época celtibérica. Es decir, estaba en un cerro y dominaba el valle de Henares, que junto al Jalón pues servía para pasar de un lado a otro de la península. El otro hito urbanístico, ahí lo dejamos en la parte de arriba, está, ¿no? Si lo pongo este aquí, le dejamos el castillo, y vemos que el cerro, esto es un cerro, entre dos arroyos, el arroyo del Vadillo y el arroyo de Valdemerinas, pues a media altura, es decir, a media altura del cerro, ubicaron la catedral. Realmente esta catedral vivió extramuros de la verdadera ciudad, porque los musulmanes tuvieron en sus manos Sigüenza durante 400 años, y lo que había sido una ciudad episcopal desapareció y se convirtió en dos aldeas, Segontia Superior y Segontia Inferior. La Segontia Superior estaba en el castillo y la Segontia Inferior estaba aquí abajo, donde hoy está la Alameda, en la antigua sede de la antigua catedral visigoda. Cuando, pasados esos años, los 400 años, se decidió avanzar la reconquista hacia el Tajo, pues una de las ciudades que se reconquistaron fue Sigüenza. Se encontraron dos aldeas. ¿Por qué entonces pasó de unas aldeas a convertirse en ciudad? Pues porque lo que se hacía era restaurar las sedes episcopales. Ese fue el destino. El haber sido sede episcopal en época visigoda hizo que casi 600 años después volviese a renacer como ciudad episcopal. Claro, tenía a los musulmanes muy cerca, y entonces lo que se hizo es pues potenciar la parte superior, es decir, la Segontia superior, y la inferior de alguna manera se abandonó. Y a media altura entre las dos se decidió empezar a construir una catedral de nueva planta. En otros lugares, en otras ciudades, en la Reconquista, cuando se reconquistan, se hacen las catedrales allí donde estaban las antiguas iglesias. Pero aquí no, por ese miedo y esa presencia de los musulmanes tan cerca. Entonces la hicieron extramuros de las primeras murallas, que ahora las veremos, pero realmente en medio de ese cerro. Y para fundamentar una catedral en un terreno completamente virgen, trajeron unas reliquias. El primer obispo, que era francés, don Bernardo Argens, trajo las reliquias, el medio cuerpo, de Santa Librada. Santa Librada, que había sido decapitada en un pueblecito francés, Santa Librada Surlot. Bueno, pues ahí estamos hermanados con ese lugar. Mi padre potenció y tuvo la iniciativa de hermanarnos con aquel lugar donde habían martirizado a la santa y donde habían venido las reliquias sobre las que se fundamenta una catedral. Una catedral no se puede fundamentar sin unas reliquias. Y sobre todo cuando se hace sobre terreno virgen. Pasa. Aquí la tenemos la catedral, en esa poderosa catedral. El primer efecto que nos produce es de una fortaleza, con esas dos grandes torres. Hay que saber historia de Sigüenza para comprender que esas torres no surgen nada más que empieza a construirse la catedral, sino que la torre que tenemos más cerca del nombre de Antonio Negredo, que es el que he dicho que hace las fotografías, esa torre se alzó a esa altura en el siglo XIV. Y la otra torre, la torre norte, se alzó en el XVI. Así que el efecto que produce ahora, que llegas a Sigüenza y por encima de todo el caserío vemos esa catedral, es un efecto que es casi renacentista. Se alzó la otra torre para conseguir un eje y un equilibrio entre la fachada. Pero eso, realmente, cuando lo vemos ahora, nos parece que desde el principio tuvo esa fuerza y esa forma y que casi son dos castillos los que hay en Sigüenza.
Bueno, es una forma simbólica y luego bajamos a tierra, lo contamos y todo el mundo ya sabe por qué tenemos esas dos torres realmente. Lo curioso de nuestra catedral, pasa a la siguiente, es que son dos catedrales, es una de las singularidades. El otro día hicimos en Sigüenza, como despedida de la magnífica exposición a témpora, con la que terminaré, que ha tenido durante 4 meses pues la catedral, celebrando el año de Cervantes y de Shakespeare dentro de la catedral. Pues una de las singularidades de la catedral de Sigüenza es que son dos catedrales. Empieza siendo cluniacense, románica, y a lo largo del siglo XII van cambiando y va entrando el nuevo espíritu gótico a través también del Cister, y entonces se sobreeleva. Es decir, que si nosotros ahora mismo vemos, aquí tenemos restos de unas ventanas de medio punto románicas y luego ya empezamos a sobreelevar la nave central gótica. Entonces el efecto que nos produce cuando entramos en Sigüenza es que, entramos en la catedral de Sigüenza, es que el efecto que teníamos fuera de que era una recia fortaleza nos cambia completamente, y es porque a lo largo de su trayectoria cambió el proyecto. Fue un proyecto que dependía de los talleres que iban llegando y se pasó de un taller cluniacense a un taller ya gótico, y esa es una de los elementos singulares de nuestra catedral, que no es ni románica ni gótica y tiene un poquito de todo constructivamente, porque decorativamente llega hasta el siglo XVIII, como veremos en alguno de los ejemplos que he puesto. Ahí tenemos la fachada de la catedral. Y en la fachada de la catedral podemos ver pues, esas dos torres que hemos dicho antes, y también, pasa a la siguiente, vemos cómo ese es el espíritu gótico. Es decir, que lo normal es que esta catedral tuviese unas portadas con un programa iconográfico magnífico, con temas religiosos, pero es que está imbuida del espíritu del Cister. Y el Cister era anicónico, no tenía imágenes. Entonces, estas portadas nuestras son especiales en esa época. ¿Por qué? Porque están utilizando motivos vegetales y motivos geométricos, porque ya no era ese momento apropiado para hacer un gran desarrollo de un programa iconográfico. Igual que se hacen en la catedral, se hacen en las dos parroquias que tenemos, Santiago y San Vicente. Yo he traído las dos fachadas, pásalas seguidas, para que veáis que en una y otra son el ejemplo de la catedral, porque esas dos parroquias las hicieron los mismos que estaban construyendo la catedral. Y muchas de las parroquias de los pueblecitos de alrededor están hechas por los mismos. Y por eso hay un románico tardío, tardo-románico, o un gótico temprano, protogótico, en los alrededores de Sigüenza. Y eso es otra de las singularidades de nuestra ciudad. Viéndola desde un punto de vista, pues casi desde el aire y una vista cenital, ahora nos vamos a acercar un segundo a otra de las joyas de nuestra catedral, de nuestra ciudad, que son las murallas. Simplemente voy a enseñarles, este es el arroyo del Vadillo, el castillo, ya lo han visto, la catedral, y aquí toda esta parte es lo que es la ciudad medieval, por la que se mueven los niños. Entonces, esa conserva las dos murallas. Vamos a verlas, pasa lo siguiente para que veamos. Tenemos eso, es la ronda, para que veamos las murallas pasa la siguiente. Tenemos las puertas del primer recinto, es un recinto de repoblación, mucho más amplio de lo que se necesitaba en ese momento, pero para atraer población. Continúa. Tenemos las travesañas, es decir, las calles que, aprovechando las líneas de nivel del cerro, pues iban serpenteando, y donde estaban las casas tienda y casas talleres. Está la travesaña baja con 90 casas tiendas y 90 casas talleres en el siglo XIII. He traído que es un plano de la tesis doctoral, para que lo vean, porque es muy difícil, porque quedan solamente restos. Esta sería la calle que acabo de enseñarles, estas son las murallas que acabo de ver, y este es el ensanche hacia la catedral, que estaba aquí a su aire, sola. El siglo XIV, las calles de los arrabales llegan hasta la catedral. Y como es una época de minorías, el siglo XIV empieza con las minorías de los reyes, de banderías entre los nobles, entonces se amurallan las segundas murallas, se amurallan los arrabales y también la catedral. Y otro de los aspectos claves de Sigüenza, la singularidad, es que su catedral está amurallada. No todas las catedrales de España están amuralladas y tienen su propia muralla, pero Sigüenza sí, pasa así. Ahí tenemos esa segunda muralla, con la puerta del portal mayor,
con el torreón del Peso, con la muralla. Vemos cómo la catedral está acercándose, y ahora seguimos avanzando. Y ahí tenemos, en una panorámica que les he puesto, para que vean cómo esto es lo que habíamos visto, estas es las murallas, y tienen aquí la catedral, y como ven, tienen la muralla que la va a rodear completamente. Claro, es muy difícil verlo si no estás callejeando, que es lo bueno que tiene Sigüenza, que puedes callejear y ver los restos de esas dos murallas. Ahora estamos con hubo un plan de murallas, pero llegó la crisis del 2008 y se quedó en un cajón. No sé si alguna vez conseguiremos que se haga algo por las murallas de Sigüenza, porque no solo son estas dos, sino una tercera renacentista, como veremos a continuación. Pase la siguiente. Esta es la casa del Doncel. Esta es la casa de la familia de Martín Vázquez de Arce. Martín Vázquez de Arce está y no está. Es decir, es el alma de este libro, porque curiosamente este libro tiene un año en el que se hace. Es un libro que narra la historia de una ciudad en un año concreto, 1487. Al año siguiente de que muriese heroicamente en Granada uno de los seguntinos más famosos, Martín Vázquez de Arce, el Doncel. Sé que Miriam va a hablar de ello también, pero yo le piso un poco porque voy delante y digo que gracias a la escultura funeraria que los padres del Doncel, de Martín Vázquez de Arce, hicieron y que está en la catedral, pues tenemos un atractivo del cual aún estamos viviendo. Hace 50 años se decidió tener un nombre geoturístico, que es Sigüenza, la ciudad del Doncel. Pasa a la siguiente. Y esta es la capilla. Pasa a la siguiente. Y este es el Doncel. Pasa a la siguiente. Y este es el personaje, el que nos da nuestro nombre, el que de alguna manera, una vez que se restauró la catedral después de los destrozos de la guerra, en el que se llegó a los años 60, que son los años del turismo, se decidió que nuestra ciudad, ¿qué podía ofrecer? Que fuera distinto, que fuera diferente, que atrajese el Doncel. Que ahora estamos diciendo, no solo es Doncel. En esta exposición de la Témpora se ha visto que no solo es Doncel lo que hay que ver en Sigüenza. Y no solamente hay que callejear por las travesañas, sino algo más. Y es lo que yo les he traído ahora mucho más rápido, porque yo lo que he querido es destacar la ciudad medieval, que es la que aparece en el libro, pero no nos quedemos ahí. No solo es esa ciudad, es que hay más. Es que después de que acaba el libro acaba llegando los reyes católicos con el obispo del momento, que era el cardenal Mendoza. Es que en Sigüenza, durante más de 25 años, fue uno de los personajes más importantes, fue obispo de la ciudad. Porque no hay que olvidar que los obispos y los cabildos, los dos, eran los señores de la ciudad. Sigüenza es un señorío episcopal. Y claro, los mecenas han sido siempre sus obispos. Obispos muy importantes, muy ricos, que han dejado siempre un sello artístico, un regalo. Y entonces es poco lo que hay en la catedral que sea civil, que no haya sido pagado y financiado por los obispos. Lo poco que hay es esto. Es decir, es esta escultura de alguien civil, pero que había sido un héroe en una cruzada, que era la cruzada por conseguir Granada. Y por haber sido un héroe, es por lo que se permitió también enterrarlo, porque el resto de los enterramientos en Sigüenza, dentro de la catedral, son de obispos o de canónigos. Porque, como les digo, pues no es una ciudad de grandes nobles, etcétera, sino la nobleza mayor puede ser la familia del Doncel en esta época. Bien, pasa así. Ahí lo tenemos. Con ese libro, que de alguna manera ahora se está estudiando, con esta obra del maestro Sebastián, pero eso lo dejamos para el final porque he puesto una imagen al final de la intervención. Lo que les decía, y ahora va a ser rápido, si quieren nos intercambiamos. Lo digo para, a no ser que tenga aquí, pase la siguiente, pase la siguiente, pase la siguiente. Sí. Lo digo porque va a ser un ritmo más rápido para terminar. Y si os parece, pues lo paso. Es aquí, espera, a ver que yo... Es aquí, ¿no? Yo lo hacía con él. ¿Cómo lo hacías? Con este. Ah, vale, pues con este. Lo hago con este. Vale, aquí, sí. Bueno, les he dejado con la imagen de Martín Vázquez de Arce. De alguna manera, como les digo, es el personaje que subyace en el libro. Es uno de los personajes que están... Eso tengo que quitarlo, ¿no? Ahora, bien. Al año siguiente,
la Sigüenza amurallada va a perder parte de sus murallas. Va a perder parte de sus murallas. Ahora lo que no tengo es el... así. Aquí va a tirarse parte de la muralla para abrir una plaza, la plaza de la iglesia, en la época de Mendoza. Va a tirar también parte de la muralla, y esta es la muralla de la catedral, para hacer este atrio y también para hacer esto. Esto es el ensanche del siglo XVI. Esto es novedoso, es el primer ensanche de España. Es de 1500-1501. Los ensanches, es decir, es un barrio que desde el Cabildo se decide para ornato de la ciudad y porque necesita espacio para la población que ha crecido. Y entonces hay distintos ensanches a lo largo de distintos lugares de España, pero el primero de todos es el que se hizo en Sigüenza. Calles rectas, anchas y una muralla, que no se puede apreciar más que desde los altos, pero que tenemos una calle que nos permite imaginar dónde está esa muralla. La catedral también sufre en el siglo XVI, no sufre, sino que se le añade el claustro nuevo, se le añade una girola, se le añade la sacristía de las cabezas y la plaza se ensancha. Una de las joyas de nuestra ciudad, renacentista ya, es nuestra plaza. Plaza soportalada, que tiene aquí lo que fue la Casa de Deanes, que hoy es el Ayuntamiento Seguntino. Aquí tienen esa plaza tan singular, que es una de las plazas más bellas de España, que siempre se salta como es uno de los ayuntamientos más perfectos, y resulta que no nació como ayuntamiento, nació como Casa de los Deanes. Esta fotografía aérea nos permite ver cómo crece la ciudad. La ciudad crece con este ensanche, pero luego, extramuros de la última muralla, aparece lo que se llama, lo que yo le denomino una calle barroca. En esa calle barroca se va a construir el edificio de la universidad. La Universidad de Sigüenza nació en el siglo XV. Es la madre de la de Alcalá, porque de alguna manera en la creación de esa universidad estuvo el cardenal Cisneros, que en ese momento era vicario, y el vicario era el representante del obispo en la ciudad. Y entonces estuvo en la creación de la universidad, que estaba extramuros. Lo que pasa es que en el siglo XVI se decidió colocarlo más cerca de la ciudad, aquí estaría la puerta perdida del ensanche, y se hizo un convento de jerónimos y una iglesia. En el barroco, Sigüenza es una ciudad conventual. Todas las ciudades de España, en el barroco, por la construcción que se hace de distintos conventos, se convierten en ciudades conventuales. Y Sigüenza también es una ciudad conventual. Ahora se enseña esa ciudad conventual que antes nos enseñaba. Conventual, ahí tienen ese gran edificio de la universidad, que es el Palacio del Obispo. Ahí tienen, casi imitando al Escorial, el convento de Jerónimos, que fue el seminario mayor, hoy está vacío. Y ese es el otro convento de esa ciudad conventual. Son el convento de franciscanos, hoy de Ursulinas, y una de las fachadas barrocas más interesantes de nuestra ciudad. El barroco en el urbanismo seguntino es también se está potenciando ahora, y se hacen visitas barrocas. Pero es que no se queda solamente en esa calle, sino que en el siglo XVIII se hace un barrio completo, ilustrado, y en el XIX se le añade una alameda. No es que se le añade la alameda, es decir, la alameda existía, pero se delimita con una cerca física y se le da una entidad de alameda. Las alamedas surgen en toda España en ese siglo XIX, para que disfrute la ciudad. Ese barrio del XVIII es otra de las joyas de nuestra ciudad, que antes no se visitaba, que ahora se visita. Son grandes caserones que se hacen para que tuviesen los canónigos y gente de dinero lugar para vivir, pero que realmente sus rentas revertían en el hospital, que lo dirigían el cabildo y los obispos. Ahí tenemos otra vez Sigüenza. Sigüenza entre el castillo y la catedral. Sigüenza tiene un arrabal que aparece en muchas ocasiones, y voy terminando, un arrabal que aparece en el libro, donde cerca del arroyo de Valdemerinas están los tintes, donde están esas alquerías y ese lugar donde se reúnen las tres religiones a disfrutar de una tarde, y donde yo le llamo la catedral. La catedral de ese arrabal es una iglesia neoclásica. Así que tenemos un poquito, como veis, de todo, pero vuelvo a la catedral, porque Sigüenza sin la catedral
el misterio de la llave de oro sin la catedral no sería nada. No les voy a desvelar nada, pero sin la catedral y sin estar dentro de ella, ese misterio no se podría llevar a cabo. Y entonces les voy a enseñar lo que tiene la catedral en breves imágenes de renacentista y barroca, que es lo que se ha potenciado con la exposición Atémpora. Atémpora ha recogido todo el ámbito de la catedral constructivamente medieval, pero ha potenciado también esos otros aspectos que no eran tan conocidos y que ahora realmente les voy a poner. El claustro de principios del siglo XVI, la capilla de la Concepción con nuestro Greco, que motivó que hace 2 años pudiésemos participar en el año Greco, el altar de Santa Librada, que es una de las joyas del primer Renacimiento. El primer Renacimiento, si algo tiene de Sigüenza de espectacular en el Renacimiento, es que aquí surge el primer Renacimiento, el primer Covarrubias. ¿Por qué? Pues porque Bernardino López de Carvajal, que era el embajador de los Reyes Católicos en Roma, era obispo de la ciudad. No vino nunca, pero mandó muchísimo dinero para que se fuera adornando la ciudad. Y el siguiente obispo, que era Fadrique de Portugal, también, que luego fue realmente un personaje importantísimo en la corte, pues nos regaló esto, el altar, para en esta urna estar esos restos que he dicho de Santa Librada. Pero tenemos una sacristía mayor, que es la sacristía de las cabezas. Una sacristía que tiene más de 3.000 cabezas, que es otra de las joyas de nuestra catedral, y que ha sido uno de los marcos de Atémpora, donde estaban todas las cruces, el oro. Ya en el siglo XVII tenemos un altar barroco, el altar mayor, con todo un desarrollo de iconografía de Trento. Pero también tenemos unos tapices, tenemos ahora un museo de tapices que reflejan una época del clasicismo francés, porque quien hizo los modelos de estos tapices era un artista francés, así que también tenemos clasicismo francés. Tenemos este excepcional barroco, el trascoro, donde está la Virgen de la Mayor, que no crean que es madera policromada, como podían ser otros, es que es jaspe. Y lo regaló el mismo obispo que había regalado 16 tapices. Los 16 tapices los regaló un obispo, Andrés Bravo de Salamanca, y no se conformó con eso, sino que también regaló su catedral. Ahí tenemos esta imagen que se piensa que pudo venir también con la reliquia de Santa Librada, que es la imagen, es lo más antiguo que tenemos en nuestra catedral. Y la catedral también tiene una última puerta ilustrada de la época misma del barrio de San Roque. Y he traído este montaje para que vean lo que puede ser el marco de la catedral para potenciar esa exposición. Durante 4 meses se ha visto cómo una catedral puede ser el continente magnífico de una exposición diversa, no importa qué tema, igual que las edades del hombre. Ha sido el lugar donde se ha expuesto, no voy a poner ni los tapices, ni las banderas, etcétera, no viene al caso, pero he querido volver al principio, volver otra vez a Martín Vázquez de Arce, y fijarme en este personaje. Este personaje es clave. Lo tenemos aquí, en esta ilustración del libro con lo que acabo. Este es el maestro Sebastián, copiando a un niño que ha entrado a verle, que ha entrado a la catedral, y que probablemente, ¿por qué no podemos pensar que sirvió para ese pajecillo que llora a Martín Vázquez de Arce? Muchas gracias. Bueno, pues hemos oído la erudición, ahora viene la imaginación. No sé si se me oye bien, ¿Bien? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a los compañeros, a los amigos, familiares. Muchas gracias, Elena, por tu presentación. Muchas gracias a Pilar por la enésima clase doctoral. La verdad es que si hay aquí colegio de doctores, hemos oído aquí a mi hermana Pilar explayándose. Bueno, yo, para intentar darle otro tono, para explicar un poquito y al mismo tiempo no abusar del tiempo que llevamos aquí todos juntos, aunque se nos ha ido, voy a intentar ser muy breve, voy a intentarlo. No quiere decir que lo vaya a conseguir, voy a intentarlo. Entonces, bueno, pues los agradecimientos rápidos. Gracias, muchísimas gracias a todos por estar aquí y para mí es como si estuvierais los más cercanos, los afortunados, los que nos vais a oír ahora. Y también tengo que decir que necesito gafas, porque
porque si no me entero. Que yo venía a compartir aquí con la gente que viniera a la presentación, venía a compartir una experiencia creativa. Después de haber escuchado a mi hermana, y creo que han tenido ustedes una experiencia intensa, se podrán hacer a la idea de lo que significa toda una vida escuchando no solamente a doña María Pilar, sino a don Juan Antonio Martínez Gómez Gordo, y la cantidad de palabras, conocimientos, nombres, datos y términos que es capaz de utilizar bueno, se ha explayado, pero es que yo le he dado permiso para hacerlo, y que realmente es apabullante. Bueno, pues eso lo llevo disfrutando o sufriendo, como se quiera entender, desde que yo era una niña. Porque realmente lo que ya han comentado entre Elena y mi hermana Pilar es que detrás de todo esto hay un espíritu de divulgación que estaba ya en la idea de mi padre, que empezó a ser cronista oficial de Sigüenza en el 72, pero formaba parte de una divulgación que estaba patrocinada por el gobierno español, porque queríamos empezar a darle sentido económico, vamos a llamar turismo, pero realmente estábamos hablando de dinero, de empezar a valorar lo que tenemos y empezar a venderlo al exterior y empezar a dar a conocer las ciudades. Yo creo que los turistas y los extranjeros apreciaron las ciudades españolas mucho antes que los propios habitantes de las ciudades, mucho antes que los españoles. Uno de los propósitos de mi padre fue dar a conocer la ciudad a los seguntinos. Y lo digo yo soy seguntina de nacimiento, o sea que lo digo con mucho orgullo y con pena, pero es que era así. Durante muchas épocas, sobre todo durante los años 50 y los años 60, bastante tenía la gente con sobrevivir y con trabajar, pero no se apreciaba lo que se tenía. Y fue el trabajo de muchas personas, como los cronistas oficiales, que fueron poco a poco dándole valor y recuperando el cariño y el aprecio de todo lo que había alrededor, y sigue habiendo alrededor en cualquier pueblo y en particular en Sigüenza. Pero bueno, como yo lo que quería compartir esta tarde con ustedes o con vosotros es un poco toda la parte de la creación y no extenderme en la parte artística, que como ven, yo les digo, imagínense cuál es la primera impresión cuando mi hermana Pilar, con este mismo impulso y con este mismo vocabulario y con esta misma energía, tenía un grupito de chavalines de unos entre 9 y 11 años, contándoles esto, con mucho cariño, pero contándoles esto. Y con mucho cariño nosotros intentábamos que los niños le atendieran, le escucharan, y la verdad es que hacían todo lo que podían. Y es ahí de donde surgió la necesidad, y ahí es donde entra el elemento didáctico, y toda la familia tenemos también esa vena didáctica, porque de 6, 5, ¿no? Hemos salido profesores, no está mal. El primer reto fue empezar a pensar, bueno, es que esto que nos gusta tanto, esta ciudad, esto no le llega a los niños. ¿Cómo hay que empezar a cambiar el discurso, el vocabulario, lo que nosotros decimos, lo que nosotros incluimos, para que lo entiendan, para que lo aprecien, para que se enganche? Entonces, los 2 primeros años, las 2 primeras jornadas, pues mi hermana Pilar, aunque intentaba contenerse, pues realmente le vencía su amor por el arte y por cada uno de los detalles que quería compartir con nosotros. Y hablando del río, pues en efecto, mi primera incursión en lo que es la ficción fue darle voz al río. No solamente era un río quejica, sino que era un río que explicaba mucho. Era el año en que se celebró, en Zaragoza se celebró el año internacional, la exposición del agua, y coincidiendo con eso hablamos del río, y entonces yo le di voz al río, y descubrimos que los chicos pues empezaban a prestar mucha más atención cuando había una voz, cuando había un poquito de ficción, de cuento, de voces. Porque una de las primeras reflexiones que quiero hacer, un poco ajustando mis ideas a lo que vosotras habéis comentado, ajustando mis ideas a los que estamos ahora aquí, pero si estaba ahí, ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? Estaba el doncel, estaba mi experiencia, estaba ahí diciéndome cómo solucionar el problema. Teníamos el pequeño problema de decir, ¿cómo explicamos todo esto a nuestros niños? Y estaba ahí, en un recuerdo mío de la infancia, en un recuerdo que quizá todos los que hayan vivido o disfrutado de Sigüenza
lo podrán reconocer. Siendo yo muy niña, y calculo que no tendría más de 6-7 años, fui con mi padre, que era tan amante de Sigüenza y tan enfático y tan hablador como lo somos todos, a ver la Capilla del Doncel. Y como niña debía de ser un día de verano porque recuerdo que entraba una luz espectacular y le estaba dando una luz realmente al doncel, que la piedra, esa piedra de alabastro tan bonita que tiene, estaba especialmente iluminada. Yo estaba allí callada, cosa que ahora ya, pero bueno, estaba callada escuchando a mi padre, pero miré a aquel señor y yo, niña, pensé que aquel señor estaba vivo. Estaba vivo. Esa mirada en la que uno se puede recrear, que estaba apaciblemente leyendo un libro, yo lo miré y aunque escuchaba algo de mi padre hablando de la Vega Gorda de Granada y de la Muerta, eso a mí, pues con 6-7 años, yo le miraba y decía, pues mira este buen señor que está aquí, qué tranquilo parece. Y digo esto porque de repente me di cuenta de que el problema de cómo intentábamos enseñar Sigüenza es que las calles, los lugares, los edificios, incluso esta escultura, estaba muerta. Era como una roca o algo cerrado, era algo apagado. Y de repente descubrimos que había que darle vida, que había que llenarlo, Pilar, que había que llenarlo de voces, de personas, de volver a recuperar los ruidos, el jugueteo de los niños en las calles, todo el trajín que posiblemente había en las calles en aquella época, porque de repente era descubrir que lo que mi hermana Pilar estaba enseñando una y otra vez era un libro de arte bellísimo, pero que había que abrirlo y convertirlo en un cuento, en un juego. Y aquí es donde voy a hacer yo mi pequeña reflexión de cómo funciona la narración, de cómo funciona el juego de imaginación, de cómo al principio la ficción estuvo al servicio de la divulgación, porque al principio mi idea era, sobre todo cuando hicimos un poco el guión de las jornadas y decidimos que toda la familia iba a participar, iba a darle un poquito de vida a los distintos gremios y que íbamos a hacer un poco como un teatrillo, pues yo empecé a escribir un pequeño guión. Pero claro, al principio yo quería que hubiera un herrero y yo entonces me buscaba un personaje que era un herrero, tan sencillo como eso. Eso es muy fácil de hacer. Pero una vez que ya terminamos esa experiencia, yo tuve la ocasión, como todo le pasa a los profesores, en una baja por una fonía, hay que decirlo, en una baja por una fonía de casi duró un mes, me puse a escribir, a convertirlo en un relato, decidí convertir en un relato las notas, los apuntes, toda la información que tenía y que habíamos trabajado y que habíamos preparado para esas jornadas infantiles. Y mi primera sensación fue decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo, como escritora, como narradora, yo tengo muy claro qué es lo que voy a hacer. Pero verán cuál es la dificultad. Yo imagínense que quiero que uno de mis personajes sencillamente vaya corriendo y se tropiece. Qué bonito. Cojo a mi personaje, va corriendo y se tropieza. Pero ahora esto lo tengo que convertir porque voy a escribir un relato histórico, con un contexto histórico. Tengo que hacer que ese personaje corra en Sigüenza, en una calle concreta, en esa época concreta, y se tropiece. Qué sencillo. Bueno, pues yo tan feliz hice que se tropezara y bueno, imaginé que quizá uno se iba a partir la crisma con algo, pero vamos, a romper la cabeza con algo. Fui escribiendo y haciendo mi propio relato porque esto empezó siendo un borrador y aquí empieza el primer choque. Aquí empieza mi fantasía, mi imaginación y aquí tenemos el gran controlador de la rutina y además no solamente la erudición, sino una erudición que se ofende, como me ofendo yo cuando le falta una tilde a camión. No sé, algo realmente que tú dices, pero Dios mío, ¿cómo he podido ser tan zopenco, tan zopenca? Porque mi hermana dice, ¿pero dónde vas? Y yo, madre mía, en aquella época, en la Edad Media, no se tropezaba. No, ¿dónde vas? Pero si esa calle no estaba empedrada. Entonces, esa calle no estaba empedrada. A ver, vamos a ver, mi cabeza que organice. Bueno, yo sé que no hay asfalto. Yo
que hasta ahí llego. Ahora voy a Sigüenza, la Sigüenza que vendemos como esta es la Sigüenza del Doncel. Yo la encuentro con piedritas y está un poco ahí con sus adoquines y sus cositas. No, hasta el siglo XVI, cuando llegó el impulso administrativo, gestor, urbanístico, no empezaron las calles porque tal, porque... Y yo, bueno, pues da igual, pues en el barro, pues corren y se caen al barro, no importa, es un detalle que no pasa nada, eso se cambia Pues aunque les parezca algo anecdótico, no voy a decir con la iglesia hemos topado, con la historia hemos topado, porque mi hermana Pilar es una especialista en cómo era la ciudad de aquellas épocas. Da la impresión cuando se pasea con ella de que realmente es una reencarnación de algún personaje del siglo XIV o XV o del XIII, porque de repente te dice, ay no, esa ventana no estaba ahí. Y entonces el pobre ilustrador que está pensando en la ventana le dice, no, entonces la ventana no, pero no había, no, la ventana no había. Además es que no ves claramente que esta ventana es del 16 porque el dintel está cuadrado. Entonces tú dices, pues no veía yo la ventana. Pero sigues adelante y dices, pues bueno, pues vamos a poner esto que queda muy bonito porque vamos a pasar por esta pequeña muralla que ha quedado muy bonita y que todo el mundo visita todos los días y dices, ¡ay, qué bonito esta presentación! Aquí la Virgen, aquí lo esto, tal y cual. ¿Dónde vas? Porque esto es una historia divertida, porque primero yo pasé, no voy a decir las de Caín, porque la verdad es que aprendí muchísimo, pero pasé la criba porque piensen que no solamente sufrí la ira de mi hermana, sufrí la ira de mi hermano José, sufrí la ira de mi hermana Sofía, sufrí la ira de mi... O sea que realmente es el producto final de muchas cribas. Pero cuando yo en el año 2012 me enamoré de las ilustraciones que vi de Isidre Monés y decidí lanzarme y decir, vamos a hacer un cuento y vamos a hacer ilustraciones, imagínense ya entonces realmente la que se montó. Porque una cosa es que yo diga que se cae y otra cosa es que haya que vestir al personaje. Una cosa es que yo diga, va rodando por aquí, y otra cosa es que Sigüenza hay que decir claramente que es para arriba y para abajo. Y el seguntino no se da cuenta de que hay que ir para arriba y para abajo. Y nos podemos encontrar con verdaderas aberraciones cuando un ilustrador te pone la catedral por debajo del castillo, por encima del castillo, perspectivas imposibles, pero que no se ven. Pero es que ahí estaba de nuevo mi hermana Pilar, cada vez que el ilustrador mandaba un pequeño boceto, esa piedra ahí no. Y no solamente esa piedra ahí, no, pero es que además si esa piedra se queda ahí, yo me bajo del barco. O sea, algo que realmente parece una tontería, parece una exageración, lo estoy diciendo en broma, mi hermana Pilar sabe que lo estoy diciendo en broma, pero es que ese es el rigor histórico. Ese es el rigor que nosotros reclamamos, los que nos dedicamos a la lengua, por ejemplo, reclamamos a nuestros alumnos y les pedimos una coma aquí, una coma allá. Es el rigor exquisito de un médico, que no puede decir si una vena va por aquí o va por allá, o da igual por dónde va la vena, ¿no? O es el rigor de cualquiera que realmente esté pensando en eso, en el rigor, en el cuidado de un cuento. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en efecto la fantasía o la imaginación, en ese primer momento, pues sí que chocó, sí que me sentí de alguna forma encorsetada. Pero esa sensación me duró poco. Tengo que decir que me duró poco porque aquí, y lo hablo ahora como si yo fuera una gran escritora, pero desde luego sí que me gusta leer mucho y sí que me gusta hablar y comentar la redacción con los chicos, en los textos, cómo funcionan. Y yo pensaba que cuando escribías un texto lo primero que tenías que plantearte era un poco la voz. O sea, desde qué punto voy a estar yo escondida, agazapada, viendo a mis personajes. Yo pensaba que la voz era algo muy... ¿Quién dice? ¿No? El narrador, la voz, incluso encontrar mi voz. Bueno, pues con esta experiencia me he dado cuenta de que lo primero que tuve que descubrir, y eso me ayudó mi hermano José, es que tenía que decidir el género. Tenía que decidir y optar por el género. Yo estaba construyendo un monstruo. Al principio estaba construyendo una cosa horrible. Una mezcla de fantasía con un montón de detalles, de aparato técnico, con notas, con... ¿Sabías que? Interrupciones... Y mi hermano José me dijo, perdona, tienes que optar.
tienes que decidir si quieres una narración con sus normas y con sus reglas, o quieres un texto divulgativo como estos que nos venden, que de repente aparece un chico que aparece en Madrid y que por un viaje del tiempo se pone a ver las ciudades y... Entonces me hizo pensar que mi primera lección era de género y por primera vez tenía que hacer un relato histórico y me enfrentaba a ese género y me tenía que de alguna forma adaptar a ese género. Una vez que pasé por ahí, cambié todo, porque en mi historia inicial era un pregonero, como has comentado tú, quien iba contando a todo el mundo lo que pasaba. Es perfecto, un pregonero. Y además yo a ese pregonero le había puesto un nombre muy, muy cantarín, había pensado en la tradición y había dicho Martín Pirulero, ya lo tengo. Con una trompetilla que me compré y con el Martín Pirulero tenía a mis chicos, ¡pipí! Que vengáis aquí, que os cuento que es el año de nuestro Señor, porque fue muy divertido. Pero claro, ¿dónde está la roca? Hete aquí que viene esa mañana de verano mi hermana y me dice, he encontrado documentación sobre un pregonero de 1503 que se llamaba Juan Acero, con Z. Y me puso el libro correspondiente con la cita. Este buen señor estaba metido en un lío de pagar algo que no había pagado de una casa que tenía pendiente, por eso aparece ahí. Y curiosamente ya ven que entonces la historia, esto que parece un capricho, el nombre de Martín o de la familia Acero, es un dato histórico. Existió una familia Acero con Z en Sigüenza. Para que vean cómo el choque, las chispas con la historia a veces es muy, muy productivo. Entonces yo cuando por un lado me di cuenta de que el doncel estaba vivo y que lo que había que hacer para llegar a los niños era darle vida a los personajes, cuando me di cuenta de que había unas reglas del juego para respetar el rigor, pero entender que la historia no iba a ser un corsé, no iba a ser algo que me impidiera trabajar, sino una fuente inagotable de datos. Y lo es, porque es fascinante el mundo en el que de repente empiezas a entrar. Es una experiencia que desde luego cualquier persona que escriba yo le diría que pruebe, pero que pruebe. Entonces, realmente, ¿qué le añadía al discurso académico, a esa divulgación? ¿Qué le añadía a la ficción? Le añadía vida, le añadía ruido, le añadía algo que además a mí me pareció también un descubrimiento. Esa ciudad que habíamos recorrido tantas veces con mi padre, con mi hermana, de aquí para allá. Caramba, ¿pero qué es una ciudad? Una ciudad es sencillamente un lugar habitado por gente. Muchas veces en las explicaciones de mi hermana, aunque era capaz de incluir a todo el mundo, faltaba la vida, faltaba cobrar vida, darle vida. O sea, realmente había que volver a rehabitar, repoblar las calles para que aquello tuviera encanto. Entonces, las decisiones literarias eran un poco, vamos a ver, ¿cómo consigo entonces yo, ahora que ya sé por dónde ando, cómo le doy vida a esto? Pues esta es mi experiencia, eso es lo que en parte quería compartir. ¿Cómo se le da vida a algo que en apariencia está muerto? ¿Cómo se le da vida? Y se me ha ocurrido cuando venía en un atasco, se me ha ocurrido la imagen, a estos moldes de cubiletes de hielo. ¿Cómo se le da vida a eso? Bueno, pues lo que tengo que hacer es volcar mi experiencia personal, porque es lo que da vida, volcar mi experiencia personal en esa ciudad que estaba así, desnuda, fría. Tengo que primero volcarme. ¿Y qué es lo que hice? Volcar mi experiencia de niña, volcar mi infancia. Yo fui una niña que recorrió corriendo y paseamos por Sigüenza. Yo conocí Sigüenza, yo correteé y más de una vez me resbalé, porque en Sigüenza es fácil resbalarse. Antes más que ahora, porque cuando llovía, helaba o nevaba, aquello era divertido. Pero fue lo primero que decidí, y que es la primera magia de la ficción, que tú tienes que darle vida a ideas, edificios, espacios, conceptos que aparentemente están parados, muertos. Igual que yo le había dado vida a esa escultura y había pensado que era un hombre leyendo. Entonces, ese fue un poco la primera idea. Pero luego, por un lado, como escritora, que me da un poco de vergüenza decir como escritora, pero porque tampoco es que haya escrito tanto o haya publicado lo que escribo, pero como educadora
Y ahí sí que encontraba o quería venir un poco al contexto de este espacio, ¿no? Como educadora, y sé que muchos de los que están aquí forman parte de la educación, me di cuenta de que también para que aquello funcionara tenía que llenarlo de valores. Tenía que utilizarlo para transmitir un montón de valores que yo quería compartir. Y esa necesidad de compartir valores es también lo que da vida a una historia. Porque si no, si yo cuento sencillamente una historieta, pero no hay nada más, no hay ninguna reflexión, no hay nada más a lo que agarrarse, pues la verdad es que es un argumento que puede ser más o menos ingenioso y bien ilustrado y ya está. Pero yo quise incluir, y con esto voy a intentar ir abreviando, disculpen que hayamos tardado tanto, los valores, primero, hacer un verdadero canto de corazón a la infancia. La infancia para mí fue una época maravillosa, pero es que la infancia, y de alguna forma, aunque mis alumnos son mayores, pero seguimos teniendo contacto con la infancia es un momento tan creativo, tan rico, tan lleno de posibilidades, y esa curiosidad que cuando lean el libro siente y mueve a Crispin, es algo que a mí me movía. Esa curiosidad es mía. De alguna forma Crispin soy yo. De alguna forma, no todo, pero de alguna forma soy yo. También quería incluir como valor, porque yo lo vivía así cuando era niña, un diálogo entre las distintas generaciones, entre las personas mayores y los niños. Este niño va buscando respuestas y no tiene otro recurso más que hablar con sus mayores. Y al hablar con sus mayores recibe toda la información de toda la cultura. Esa es la transmisión de la cultura. Entonces, realmente cuando pienso en nuestros alumnos y pienso en las nuevas generaciones, y pienso que quizá muchos de ellos no tienen la oportunidad de compartir su vida con un abuelo, porque es así, porque han cambiado las familias, pues me doy cuenta de que yo también quería destacarlo, porque volvía de nuevo a una nueva idea. ¿De qué modo puedo, ya que quiero hablar de las religiones, de qué modo puedo conseguir que algo moviera a todo el mundo a ponerse de acuerdo? Y ese algo es la ternura que te produce un niño. La ternura. Cuando lean el libro verán que todos los personajes, todas las personas que hablan con Crispin, de alguna forma se sienten conmovidos, tratan a Crispin con un cariño especial, que es un poco lo que considero que es, de alguna forma, de las muchas llaves de oro que hay en el libro, es una llave de oro. Pensar en defender a los niños es lo que nos hace movernos a todos y ponernos a todos juntos a trabajar. Entonces, esa tolerancia. Otra cosa que quería incluir y que fue un poco mi fortuna de la infancia es que yo fui educada, y lo dije en las primeras presentaciones, yo fui educada en la belleza. Y lo digo así, con un orgullo y con un placer y precisamente con una responsabilidad. Fui educada en la belleza porque, y lo contaba como una anécdota, pero a ustedes los madrileños, los que sean gatos, pero bueno, quizá... Cuando yo vine de vivir a Sigüenza, a Madrid, sufrí un auténtico shock. O sea, los primeros momentos de fealdad, así dicho, de fealdad de lo que puede ser un barrio de Madrid, de la zona de prosperidad, de las callejuelas, tal, fue una sorpresa. Fue, sinceramente, aunque yo tenía ya 17 años, aunque había visitado, pero un momento, pero no era todo como Sigüenza. No es todo tan bonito y tú eres una calle y de repente ves una catedral. No era así. Entonces, eso es otro de los motivos que me ha hecho pensar, es que tengo que educar a los niños en apreciar la belleza. Porque eso que yo tuve, a mí ahora me hace sentirme responsable y querer transmitirlo. Y es algo que yo solo tengo que agradecer a mi padre, solo tengo que agradecer a mi madre, la cuentacuentos, porque ahí es donde está mi madre. También mi hermana Pilar nos leía cuentos cuando éramos pequeñas, aunque ella no lo recuerda. Y también con ella hemos recorrido 1001 calles. Pero también, y quiero hacerle el guiño a Guillermo, nuestro profesor de filosofía, porque hay un último elemento, y de verdad que con esto estoy terminando, de verdad. Bueno, es que no quiero retener, porque no he comentado, como he hecho otras veces, las distintas batallitas, las distintas anécdotas muy simpáticas y muy enriquecedoras que hemos tenido con Isidre Monés y con el ilustrador. Y también quiero comentar, ya que está aquí también Carlos Aragón, pero lo dejo para el final,
Hay algo que cuando yo estuve leyendo sobre la Edad Media y leyendo información y viendo y documentándome, porque eso sí que como maestros lo sabrán, si quieres aprender, enseña. Si quieres aprender, enseña. ¿Cuánto hay que saber? ¿Cuánto hay que documentarse, saber y repetir para poder destilar 2, 3 gotas de algo bonito, de algo que te llama la atención? Pero es un viaje fascinante. O sea, a mí eso que no me lo quite nadie. Es lo que más me gusta de la enseñanza, aprender y que no me lo quiten. Entonces, me di cuenta de un pequeño fenómeno, y es que, y eso lo he vivido con mis alumnos porque yo creo que a vosotros os tocó sufrir la unidad que hicimos sobre elegía. ¿Os tocó? Ya ni se acuerdan, menos mal por decir eso. Bueno, pues mi reflexión es la siguiente. Y leí recientemente en un periódico algo relacionado con el tema. Estamos siendo cada vez más asépticos y más lejanos al fenómeno de la muerte. Dios mío, ¿qué hace la muerte, el concepto muerte, en un libro que en teoría es para niños? La pregunta es, ¿cómo podría haber un libro para niños que no tenga el concepto muerte? El concepto pérdida, aunque no digamos muerte. En aquella época, realmente la convivencia o la vivencia, y en particular de este niño, sus padres han muerto. No estropeo nada el cuento. Sus padres han muerto. Y no solamente hay gente que está muriendo en la guerra y por enfermedades y por la peste y que fallecen jóvenes, y hay gente que va a la guerra a morir. Es que están conviviendo con algo que se ha perdido. Están conviviendo con un mundo rural en el que, por ejemplo, una matanza, la matanza del cerdo, o matar animales para comer, era algo muy común. Se vivía de cerca. Y realmente una de las vivencias y de lo que está buscando Crispin es precisamente esa explicación. Y suena muy filosófico, pero es que es así. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? ¿Qué es la pérdida? ¿Voy a perder a esta persona? ¿Voy a perder a este gatito que me han regalado? Y no solo eso, sino que realmente me parece que es algo que estamos convirtiendo todos en algo ajeno a nuestra vida y es parte de nuestra sociedad. Y la experiencia, yo creo que puede un niño pensar en este tipo de cosas, por supuesto. Por supuesto. Es que los niños están en la edad de descubrir lo que significa una pérdida. Y con estar haciendo ya esa reflexión de qué es perder algo, que sea perder un juguete favorito, ya están empezando a reflexionar. Y cuando lean el cuento, verán que por eso el cuento, que empieza aparentemente como un relato infantil, va cogiendo profundidad. Pero la profundidad se la da esa búsqueda del niño y las preguntas que va haciendo, las respuestas que le van dando y curiosamente la respuesta que le encuentra al final. Pero con paciencia porque ya el último punto, y es mi homenaje particular y mi experiencia, utilizo el tuyo, pero bueno, el libro de todos, yo quería hacer al escribir un homenaje al libro como objeto de arte, al libro, como ha leído Elena, como algo que es digno, que apetece abrirlo, que apetece que sea de calidad, que apetece leerlo, que está bien pensado, que está diseñado con cariño, que está diseñado con lujo, porque hay que admitir que esto es una inversión económica y que es un lujo. Es un lujo. Hoy en día nuestros alumnos se conforman con leer las cosas ya directamente en internet, aunque la pantalla esté mal y tengan que hacer así una cara rara, y no lo bajan, y si les das una fotocopia... Es curioso que la sensación del libro, y como artículo de lujo, y por eso quería hablar de Carlos Aragón, que es el diseñador gráfico, porque desde luego en todo lo que hay aquí de creación también está la creación del que ha diseñado cómo organizar el texto, qué tipo de letra, qué tipo de papel, cómo luchar con los dos creadores que se pegaban, y él fue el que puso un poco de orden en el gallinero y nos empujó hacia adelante. Pero ¿por qué el libro? ¿Por qué la lectura? Yo he empezado reflexionando y mi hermana ha hablado del doncel. El doncel es un homenaje vivo al hecho de leer, al acto de leer. Quien no conozca el doncel de Sigüenza, ya sabe, bueno, después de esto, por supuesto, si hay alguien que no conoce el doncel de Sigüenza, tiene que ir. Se va a llevar una desilusión porque tendrá que aguantar estar con un grupo de gente, no va a poder disfrutarlo como antes se hacía, ni como se ha podido hacer durante la exposición, a gusto, pero realmente es un canto esculpido en piedra del acto de leer. Y a eso es a lo que quiero invitar,
a que encuentren, muy difícil lo sé, que encuentren un momento, un momentito pequeño, un momento entre examen y examen, entre disgusto y disgusto, entre corrección y corrección, entre ratito de no se sabe qué hacer, entre proyecto y proyecto, para sentarse y leer a gusto y disfrutar, y entregarse a ese placer, entregarse a eso que diría mi padre, a esa ataraxia, a esa desaparecer en un poema, desaparecer en un cuento, en un relato, dejarse llevar. Porque para mí este libro es precisamente un homenaje a los libros palpables, no virtuales. Ya sé que soy un poco del siglo XX, lo sé, pero para mí es algo especial. Es un homenaje al doncel que se queda dulcemente esperando la llegada de lo que sea, da igual, en ese momento que está leyendo, está en el presente más profundo. No está esperando nada, está sumergido en un profundo, intenso momento de disfrute. Y lo digo porque yo soy una gran lectora y para mí a veces me produce esa pasión, la lectura, y no quiero que se pierda. Y entonces, el misterio de la llave de oro, y cuando lo lean, yo creo que toda la gente me lo ha ido diciendo a medida que lo leía, pues ese es para invitar a la quietud de la lectura. Aunque sea Navidad, aunque sea el verano que viene, da igual. El libro tiene mucha paciencia, no tiene prisa. Este libro no tiene prisa. Este libro está aquí para siempre. Y que, bueno, que se queden ensimismados en la lectura. Que se dejen llevar y dejarse llevar una vez que empiezas. Y hay gente que me ha comentado, he tenido lectores tan variopintos y ha sido quizá lo más inesperado para mí, pero la mayoría de la gente me ha dicho, deja buen sabor de boca. Y eso es muy, muy satisfactorio, porque realmente en estas épocas, y siendo yo una mujer tan pesimista, conseguir algo así, pues me parece realmente estupendo. Así que yo les invito a que con tranquilidad disfruten de este libro. Si les gusta, propónganlo, que es una lectura que queda para siempre, y que busquemos tiempo para leer. Por favor, que busquemos tiempo para leer, para reflexionar. Por cierto, mi reflexión sobre la muerte, vuelvo aquí otra vez a hacer, que conste que mi reflexión sobre la muerte es porque hay que pensar mucho y de cerca, mirar de cerca la muerte para disfrutar bien de la vida. Y eso yo lo veía en la cara del doncel. Muchísimas cosas podría decir, más que, bueno, decir muchísimas gracias por esta atención tan cordial de los que hemos estado aquí. Son las 8. Nos hemos pasado quizá más de la cuenta, pero bueno, ha sido un placer poder compartirlo con un nuevo grupo de amigos y de compañeros, y muchísimas gracias. Y espero que la lectura produzca eso, un pequeño oasis de relajación.